Bienvenidos a Leche y Miel, podcast donde hablamos con el corazón y compartimos palabra viva. Aquí encontrarás conversaciones honestas, llenas de fe, verdad y esperanza para tu día a día. Yo soy Leche Y yo soy Miel, y este es el podcast que te hace bien. Bienvenidos. ¿Qué fue eso? ¿Has escuchado a...? Es que me gusta mucho invitar a ¿cómo se llama? Juan Carlos Alvarado. Ah, Y de nuevo cantaremos. sí. Bienvenidos al episodio número Bienvenidos. 4 Episodio 4 de Leche y Miel. de Leche y Miel Podcast. El podcast que te hace bien. Ese es nuestro lema, El podcast que te hace bien. Está bueno el lema, ¿no? Sí. ¿Qué traemos para hoy? No sé, tú dime, pues tú eres el encargado hoy, ¿no? De verdad. Hoy traemos un tema que se va a llamar Y se llamó Cuando no está bien, no estar bien. Cuando no está bien, no estar bien. Sí. Cuando no está bien, no estar bien. Cuando no está bien, no está bien porque no está bien. Bueno, quiere decir que no está bien que estemos mal. Que estemos mal, ajá, sí. Es como un juego de palabras, ¿no? Sí, no es- exactamente. Cuando no está bien, no estar bien. Vamos a Ok. abordar temas como algunos diferentes tipos de trastornos, como la depresión, la ansiedad y ese tipo de temas. Ok. Vamos a estar viendo algunas preguntas, cómo influye Dios en ese tipo de, ¿cómo podría decirse? Estilos de vida o condiciones de vida. Ok. Cuando no estamos bien, mental o físicamente, más mental, y vamos a abordar esos temas más que con el argumento científico, un poco más también apoyados de la palabra de Dios. Sí, ¿no? De ver, bueno, Porque argumentos científicos y todo. pues sí, Como si de veras, hombre. pero Bueno, vamos a estar abordando esos temas. va, sale. Ujú. Dice el video del que dice te voy a hacer que pierdas en 3 segundos, ¿no? En tres veces. Ujú, sí. Y es uno gangoso, ¿no? Y dice, jalo. Entonces yo digo, jalo. Vamos a estar viendo esos temas hoy. ¿Sale? Hoy. Ok. ¿Qué? Entonces, ¿Qué tenemos para hoy? Aparte del tema. ¿quieres leer la escritura o Vamos a ver primero las efemérides, ¿no? ¿Qué tenemos? efemérides del día de hoy? Sí. ¿Qué traemos? Efemérides del día de hoy. Las efemérides del día de hoy. Espérame que El tiempo, hermano. nos falló ahí la pantalla. Teníamos pensado leer desde allá, pero no se pudo. Tiempo de Dios, hermano. Un día como hoy, 27 de junio, pero de 1776, fundaron la primera iglesia protestante en América, en Nueva York. Ok. En esta fecha se estableció una de las primeras congregaciones protestantes en Nueva York, un hito, ojito, para la expansión del cristianismo evangélico en América. Sí. Fue un paso importante para la libertad religiosa y la difusión del evangelio en el continente. ¿Cómo ves? ¿Será que ya diezmaban en ese entonces todavía? ¿Quién sabe? No sé. Pero fue a base de todo este sistema, o más bien de lo que vino después, ¿no? De Martín Lutero, de la Contrarreforma y todo eso. Sí, porque eso dice que es en América, pero imagino que en Europa y en otros países Sí, todavía ya venía ese movimiento, ¿no? había más como que, como que había iglesias en otros países, ¿no? Pero aquí en América, Sí, en Europa y en todo ese tipo de países ya los había, ¿no? sí. Pero sí viene todo de... A ver, hermanos, vamos a abrir la primera iglesia. Digo, hermano. Brothers
Protestant Sisters. This is the first day for our church in New York, so give me the money. Fue en Nueva York, no en Guatemala. Ah, ya, sí, cierto. Sí, en América Latina es donde se da más, ¿no? El cash. Pero sí, imagino que vino todo desde ese movimiento de Martín Lutero. Desde allá se vino extendiendo y pues llegó hasta lo que vino a ser ya América y todo ese tipo de países sí. de acá, ¿no? De este lado del charco, como dicen. De este lado del charco. Ujú. Y pues el primero fue Estados Unidos. En Nueva York se dio la primera iglesia, ¿no? 1776. 26 de junio de 1776. A las 7. 3 de la mañana. 27 de junio. 27 de junio. Sí, 27 de junio. A las 3 de la mañana. No dice. Antes de salir el sol. Ah. Ya se oían los cantos. Ah, no, esas son las mañanitas que Mañanita. cantaba el rey David. Sí, nos ponían a cantar ahí en el pueblo, nos ponían a cantar a todas las mamás del pueblo a las 3 de la mañana, cuando era el Día de las Madres. A las 3 de la mañana. Sí, el maestro, por qué? el director y los maestros se ¿Estaban organizaban. haciendo Era como, brujería o qué cosa? no, pero era como una cultura. Era para, como íbamos de casa en casa, nos tenía que dar tiempo hasta las 6 de la mañana a terminar. Era bonito. Pues sí, pero ¿qué tal si te salía en la llorona? ¿No? Pues también le cantábamos. A que se acuerde de sus hijos. Acuérdate de tus hijos. Sale. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra ¿En qué efeméride? estamos? ¿Qué más? Regresamos a la iglesia en América. 1700, ¿qué? 76, ¿no? Sí. No, pues sí. Muy bien. ¿Tienes la otra? Sí, aquí la tengo, dice 27 de junio, pero de 1867 nace Billy Sunday, predicador evangelista estadounidense. Billy Sunday fue un influyente predicador evangelista que impactó a miles con su mensaje de arrepentimiento y fe durante el movimiento de avivamiento en Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Estuvo bien? Su vida y su obra son ejemplos de pasión por el evangelio y compromiso con la transformación personal y social. Estuvo bien, ¿no? Pero dice, en esa fecha nació. O sea, no en esa fecha andaba predicando. En esa fecha Nació, fue su nacimiento. Sí. Billy Sunday, ¿no? A menos que haya nacido predicando ya. Sunday. Domingo. Sunday como el helado de McDonald's. Es Sunday. No, Sunday. Pero es otra historia. Ajá. Pues sí, y nació. Pero siempre en Estados Unidos, ¿no? Porque ese también es en Estados Unidos. Sí, dice que en Estados Unidos. Sí, nomás dice en Estados Unidos. No dice el lugar ni la fecha ni nada, ¿no? No. Siento que la más importante es como de cuando iniciaron la primera iglesia. Sí, lo más importante. Pero Yo creo que ya de ahí se empezó a destapar en América Latina y todo. Se empieza a distorsionar todo porque empiezan primero con que, no, pues me imagino que el americano no tiene ese tipo de cultura. Pero, por ejemplo, cuando iniciaron la iglesia, no creo que hayan dicho, no, hermanos, fíjense que pues vamos a empezar a diezmar y a esto y a ofrendar y a esa. Cosas que son en segundo término, se puede decir, porque en primer término pues está Dios y Dios y Dios, ¿no? Pero ya de ahí como que si fue la primera iglesia, me imagino que se empezaron a despertar más iglesias, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares. Y obviamente yo siento que empezaron a moverse, no, fíjate hermano, que pues que la prosperidad. Sí, ¿no? Que Ya. necesito un carro. Pues como todos. Bueno, en ese tiempo yo creo que había caballos. No, pero ya era el siglo ¿Siglo XX? XX. Ah, entonces Empieza ya. carreta, hermano. Ajá. Pero pues sí, es como todo igual. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús que se hacía todos ¿se me fue el nombre? Estos que atacaban a los fariseos. Pues eran los que más tenían. Sí. Acá. Tenían como que más Sí, más poder adquisitivo porque igual el pueblo era el que les donaba y todo ese tipo de Sí, cosas. pues ya ves que decían que pues que había la palabra corbán, ¿no? Algo así. Ujú, sí, mi ofrenda a Que me Dios. ofrenda a Dios, ¿no? Que se supone que no importaba si te quedabas, porque creo que Jesús les dice, ¿no? Que preferían antes decir corbán antes que ayudar a su padre o a su Sí, madre, cosas sí. así, ¿no? Entonces incluso se quedaban hasta sin nada con tal de dar, ¿no? dar algo. Pues sí, era algo de billullo. Sí, no, pues tenía todo. Eran dueños de
Pues como la iglesia hace unos tiempos aquí pues en México, ¿no? Que tenían todo el poder del Estado y eran por así que los gobernantes del país. Sí, sí, En sí. ese entonces, pues así se manejaba igual allá en la iglesia primitiva. Vamos primero ya de una vez, ¿no? Con el tema. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy. ¿Cuál? Cuando cuenta, ¿no? Ah, no. Cuando no está bien, no estar bien. ¿Cómo se te ocurrió ese tema? ¿Cómo fue que salió, pues? Nada más. De la manga. Cosas que da Dios. Ok. Pues sí. Pues vamos a empezar. Vamos a leer Texto clave, ¿no? el texto, sí, la escritura. En el Salmo 34. Salmo 34, 18. Espérate que no encuentro mi Biblia. The Bible, ahí está. Ya la encontré. 34:18, ¿lo leo? Sí, no, vamos a leerlo juntos. ¿Unidos o juntos? Juntaos. Léelo. 34, 18 dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Qué es contritos? ¿Corintios o contritos? No, contritos dice ahí en la escritura. Vamos a ver. Yo tengo una definición, pero vamos a ver qué dice acá ChatGPT. ChatGPT. No. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil. No me la puse difícil, pero... producción. Contrito. Va, ya va. Dice, contrito significa arrepentimiento profundamente por haber cometido una falta, especialmente ante Dios. Bueno, yo tenía más o menos esa, pero voy a ser sincero, no la tenía tal cual, la definición, pero sí algo así como estar triste. como humillado, como estar, sí, porque una cosa es ser humillado y otra cosa es ser con un corazón contrito, dice, y humillado también dice la palabra, pero sí, esta está más clara, ¿no? El corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias tú, ¿no? Que dice Salmo 51:17. Uh-huh. Pero sí, es prácticamente un corazón arrepentido, que ya se dio cuenta de que, pues, de que no está bien lo que pasó o lo que vivió y busca la forma de reenmendarse, ¿no? ¿Puede decirse? Sí, Ajá. también cabe la palabra de tristeza, ¿no? También. Tristeza igual, ajá. Porque Como con culpa, ¿no? Sí, sí, como estás. Porque es contrito, ¿no? Con tristeza. Contrito, sí. Sí. Pero sí. Cuando te sientes arrepentido de algo, pues te sientes triste por lo que hiciste, porque te diste cuenta que estaba mal lo que hiciste. Y sí. Bueno, lo que ahí nos dice Salmo es que Jehová está con nosotros aún en esos momentos, ¿no? Dijimos que íbamos a abordar temas de la depresión. ¿Tú sabes o tienes alguna idea de qué es la depresión? Yo sí, por ejemplo, la primera vez que salimos, mi esposa y yo fuera de casa para trabajar, lejos del país, Uh-huh. A Guinea Ecuatorial. a Haití. Fíjate que estuvimos en África apoyando a la gente. No, primeramente Dios, si hay la oportunidad, podremos ir para allá. No, pero salimos y empezamos a trabajar normal, a echarle ganas al trabajo, a pedirle mucho a Dios que nos ayudara. Salir de viaje y todo eso. Es una historia muy larga, porque realmente nuestros planes, pues, para trabajar eran distintos a los que después llegando nos dimos cuenta de que pues todo fue una farsa, ¿no? Sin embargo, también lo hacíamos con el plan de venir y disfrutar, porque nos habíamos casado apenas. Queríamos como que tener como que la tipo luna de miel, pero pues también aprovechar si se daba una oportunidad. Sí se dio, pero no como esperábamos. Y bueno, el punto es que yo experimenté la depresión porque estábamos fuera de casa, aunque estaba yo con mi esposa, o siempre he estado con mi esposa, pero estaba fuera de casa. No teníamos la forma como que de irnos 5 o 6 días a nuestra casa, a visitar a nuestros familiares y regresar otra vez a trabajar. No como que fuera tan fácil, ¿no? No era tan fácil y si lo hacías ya era muy difícil volver a regresar.
Y aparte el dinero, o sea, sí lo teníamos, pero pues era como que gastar demasiado para ir unos 5 o 6 días, ¿no? Ok. Entonces, pasó el tiempo, empezamos a trabajar, pasaron ciertas situaciones en nuestra vida, situaciones familiares también por ejemplo, con Jaciel, que tuvo un accidente, luego aquí, pues, el idioma, necesitas trabajar para que, te necesitas el idioma para poder desempeñarte bien en el trabajo que estás realizando, para que te tomen más en cuenta, para que puedas generar ciertas, oportunidades dentro de la empresa donde estás. Sí, Y no se te daba, tienes que estudiar, tienes que trabajar, pararte temprano, el cambio de horario, un montón de cosas se iniciar juntaron. de cero otra vez. Pero vale decir que la depresión llegó después de la ansiedad, porque empieza la ansiedad y te empiezas a deprimir de que no logras hacer nada. O puede ser al revés, a veces te deprimes y de ahí te llega esa ansiedad. Pero yo sí experimenté la depresión, no a un grado de que digas, hoy me metí al cuarto ahí en un rincón en la esquina y estuve chille, ¿no? No, tampoco. Que Pero no está mal eso tampoco, ¿no? no está mal, pero no llegué a ese grado. O sea, simplemente sí me sentí tan mal que incluso tuve taquicardia y tuve que ir al hospital como a las 3 de la mañana, ¿no? Producción. Más o menos, ¿no? Como a las 2 3 de la mañana. Como 2 3 de la mañana me hicieron estudios. Ibas a cantar las mañanitas. Iba a cantar la mañanita. This is the morning, nitas. No, pero sí me llevó, gracias a Dios, estaba un amigo que trabajaba también ahí con nosotros, vivía en esa casa. Le hablé Ok. por teléfono, él vivía arriba, en las escaleras. Bueno, no en las En la escaleras. escalera ahí En dormía los todo cuartos que doblado. estaban sobre nosotros en el tercer piso, porque era una casa grande. Y ya bajó, le dije, ¿me puede llevar? Y sí, todo, porque el corazón estaba a 1000 por hora. Y ya me llevó, me hicieron estudios en el hospital, todo. No, usted está bien. Pero yo sentía todavía que el corazón estaba súper fuerte. Ataque de ansiedad, bro. Entonces era así, era el ataque de ansiedad y todo eso. Ya me dijeron que se me relajara, me hicieron estudios, electrocardiogramas y ¿cómo se llama el otro? Aparte del electrocardiograma está un ecocardiograma. Me hicieron un montón de estudios y me dijo, no, usted está bien, su corazón está bien, señor, usted no tiene nada, no tuvo ni un preinfarto, ni infarto, nada. Ni todo lo que termine en harto. Y váyase porque si no me harto. Y Sí. ya de ahí pasó y sí volví a sentir lo mismo en las noches, como que se me aceleraba el corazón. Pero ya me había dado cuenta que cuando yo empezaba a respirar profundo, como que el corazón baja los latidos y dije, no, esto ya es algo personal que tengo yo con la ansiedad y todo eso. Y me puse a Ok. orar, me puse a buscar más de Dios, a cantar. Incluso ahí escribí en esas fechas, escribí como 3 cantos. Que ahí los Ok. tengo. Ahí, por favor, a los que nos están viendo, están escuchando, pronto. Pronto estrenaremos con Heart Productions. Ya tengo mi productora, que soy yo mismo. Ok. Los primeros cantos que ya tengo cantos que ya son de 10, 15 años. Pero bueno, sí experimenté ese tipo de depresión y a la vez ansiedad también. Y ahorita Entonces, puedo decirte que ya está controlada. Gracias a Dios que Él me ayudó, ok. porque sin Él no se puede hacer nada. Ya está controlado, pues ya no estoy pasando esa situación. Ok. Yo quería que me dieras nomás como que una idea de qué era o cómo, pero Ah, ya. pues no, está bien. Testimonio. Ya aquí abrimos Testimonio poderoso. una hora de testimonios también ya se Vamos abrió. a abrir testimonios de una vez para que la gente mande su testimonio ahí por mensaje, y aquí lo platicamos. Si usted no quiere dar su nombre, que diga Anónimo, todo. soy el Patito Juan o no sé, algo, ¿no? Tampoco. Ah, no. Bueno. Pero lo que yo quería más o menos que la gente también entendiera que la depresión viene de pensar tanto en el pasado Ok. y la ansiedad viene por pensar tanto en tu futuro. Ujú. Y de ahí es donde cuando empiezas a pensar en, por ejemplo, tú que decías de que pues estaban acá, que no podían ir a la casa, por eso te deprimías porque estabas pensando en tu familia allá en casa, cómo estaban, los días que pasaste con ellos, los días que estuviste cerca, y empiezas a pensar en todo ese pasado y te empieza a afectar, exactamente, y te empiezas a poner un poco triste, Ajá. te empiezas a sentir a veces, aunque estés acompañado de otras personas, te empiezas a sentir solo, empieza el aislamiento,
No, nunca me aislé, pero sí, ni tampoco me sentí solo porque siempre No, mi esposa estaba conmigo. yo lo digo en Pero- general, no estoy hablando por ti, yo lo digo en Sí, general. sí, producción, defiéndame, por favor. Le falta un micrófono a producción para que no... No, yo lo digo en general, no a ti exactamente, pero yo lo digo en general, que viene el aislamiento, Sí, sí. vienen todos esos tipos de problemas. Y y en casos, no siempre, y tal vez no sé si en México sea tan común como en otros países, aunque creo que sí, creo que está en uno de los, está en top 10 en países con mayor número de suicidios. Suicidios, pero por ansiedad o por depresión o cómo. Suicidios en general. Ok. Pero con la depresión sí ha habido casos de suicidio. En México. En todos lados. Ok. Y con la ansiedad también, porque pues, muchas veces no saben qué tienen y están pensando y siguen pensando, estresándose en lo que ha de venir y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo estuve viendo que en Ok. Japón, por ejemplo, De hecho en Japón hay como un bosque donde va la gente a... porque ahí se deprimen mucho, ahí son como que muy rectos en todo. Sí, porque si vas mal en la escuela, si tus padres te exigen ir con 10 en la escuela. Yo creo que ahí yo me frustraría porque, por ejemplo, yo soy de las personas que siempre ha deseado tener algo propio, un micronegocio, cosas así. Y allá dicen que ya no puedes emprender casi en nada porque hasta el que hace los lapiceros es la marca de Kawasaki. Sí, no, sí. Y de repente cuando tienen tiempo, pues hace motos, ¿no? Carros, Sí, sí, Toyota. Entonces ya no tienen que emprender toda la gente de ahí. Lo que hace, pues ya sabes que termino mi carrera y a ver quién me... Más que nada ya no tienen más que innovar porque es un país de muchísima tecnología. Exactamente. Son muy innovadores, todos los días están sacando cosas nuevas. Pero sí, en ese lado del mundo, más en Asia, son muy estrictos en cuanto a la educación y en cuanto a ser alguien en la vida. Sí, sí, sí. Todo el tiempo les están exigiendo y Y eso permite que caigan en sí, depresión. caigan en depresión y más en ansiedad y pues sí, son de los mayores, son los que más números tienen en suicidios y todo Me eso. voy a suicidar. Sí, hay unos que sí, o sea, que se avientan, dicen que... O sea, yo te digo porque sigo mucho a Yokoi Kenji, se llama. Muy buen, no sé si lo has visto. Conferencista. Conferencista colombiano, japonés o japonés colombiano, no sé. Y él platica eso, que incluso se trajo gente de allá, hizo su empresa de turismo con propósito, se llama, Ujú. y se traía gente de Japón, se los llevaba a Bogotá. Ok. Y allá los llevaba, y aunque no hablaban el idioma español, la gente Les enseñaban a vender les polvo. Ah, no. le daban, no, le daban vida pues a esa gente porque ya estaban pensando Sí, en no, y de hecho hay cosas que no. no sé si viste que peleó apenas no hace mucho ¿cómo se llama este boxeador? Ah, se me olvidó el nombre. Mike Tyson, Mike Tyson. con Ujú. un youtuber, No sé. se llama Jake Paul. Ah. Ese Jake Paul incluso fue a grabar ahí en el bosque ese donde se van a quitarse la vida ahí en Japón. Ya te entendí. Ujú. Es que sí es un tema muy grave, ¿no? Eso de la depresión. Si no se sabe manejar, Sí, sí te lleva a algo, o sea, que sí te puede dañar físicamente y también obviamente espiritualmente, ¿no? Pero es sí. ahí donde yo creo que lo que acabamos de leer, por ejemplo, en Salmos, es de que dice que Dios está aún ahí en esos momentos, ¿no? A eso es lo que iba, ¿no? Que aun cuando tú te aísles, aun cuando tú estés pensando o pienses que estás solo, pues sí, Dios siempre va a estar contigo. Y como dice el Salmo 27, que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo eso, Jehová me recogerá, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo interrumpir tantito? Dijimos que había de testimonios. No, no, o sea, vamos a abrir, no todavía ahorita. Ajá, Pero quiero comentar de que, por ejemplo, a todos los que nos están escuchando, estoy en un grupo de la iglesia local de allá de mi papá, ajá, en Omealca. sí. Y, por ejemplo, yo estoy ahí porque se supone ya debo de tener el tema. Perdón, hermano Adrián, todavía no tengo el tema. Pero estoy ahí porque necesito, Ya. este, agua. Necesito dar un tema
compartir un tema en ese grupo, ¿no? Por eso estoy ahí. Tengo que compartir temas y todo. Ok. Y ya estoy pendiente, tengo que compartirlo. Pero mandó un mensaje a una hermana, porque están muchos hermanos ahí de la iglesia, que pedía oración por su hija, por su nieta Jiré Hernández, Miranda, que se les cayó. Ok. Yo creo que tiene como 2 o 3 años. No dice ni conozco a la niña de la hermana, su nieta, pero dice que se la llevaron de urgencia porque pensaron que se había quebrado o fracturado el cráneo. Ok. Pero pues ya gracias a Dios, dice la hermana, gracias a Dios, salió todo bien. Gracias, hermanos, por sus oraciones. La niña estaba bien. Solo No, quería pues, comentar eso, la Qué hermana. bueno, qué bueno. La hermana no aparece el nombre aquí. No, como son muchos, no tengo los nombres de los La hermanos. hermana. Pero la hermana Vamos a poner es la hermana. hermana de ahí de Omealca, Veracruz. Es hermana de Omialca, de todos los de Omialca. No, es hermana en la sangre de Cristo Ah, ok. que está en la iglesia de Omealca. Ah, ok, ok. Ahí. Pensaba que era iglesia y hermana de todas las... Ya te enredaste. Como Bueno, sea. perdón, o sea, sí quería comentarlo y nada, pues que gracias a Dios ya está bien, ¿no? Sí, La no, hermana. pues sí, Gracias qué a bueno, Dios. qué bueno. Pues sí, regresando al tema, ¿tú crees que un cristiano o un hijo de Dios, fiel, creyente a Dios y que obedece toda su palabra, crees que pueda sufrir depresión? Sí. Ya no es por algo malo que sufre depresión o porque se está desviando. Mm, Esa es una pregunta, o sea, de que si es porque están haciendo algo malo o cómo. O sea, es porque se desvió y cayó en eso, ya es por eso tiene depresión, porque él se lo buscó, por así decirlo. No, o sea, que sea algo malo que tenga él Ajá, esa depresión. ajá. Definitivamente no. Incluso hubo estudios, ya, la verdad no te puedo dar el dato. Por eso sí nos hace falta tener ahí la pantalla luego para la próxima. Ujú, Y decir la producer que nos buscara los datos, así le decimos los datos y ya no los busca. ujú, Pero por ejemplo, yo estuve estudiando en la escuela ministerial el penúltimo año, que fueron 5 años creo. ujú. Y me tocó hacer un tema o algo así, no, miento, fue en mi tesis, y estuve investigando mucho porque la tesis fue trabajo pastoral. Una de las clases, no sé si te acuerdas de trabajo Sí. pastoral, y a mí me tocó hacer la tesis para poder graduarme como licenciado en teología. Ok. Entonces, pues ya me dediqué a hacer mi tesis y todo, y a investigar y todo, porque necesitas hacer investigaciones y todo, y comprobarlo, y hacer tu Ujú, tesis, Sí, sí, sí. y tu examen profesional y todo eso. Entonces, Ya tu mochada con los directores de la no, escuela. ojalá Ah, se no. pudiera, pero no, gracias a Dios. No llegué a eso. No Ok. se permite eso en la iglesia, ¿sabías? No, yo no Ah. decía. Ok. Bueno, el punto es que ya cuando me tocó lo de la tesis y eso, y estuve investigando, encontré, no recuerdo exactamente el número, pero en Estados Unidos había en ese entonces bastante número de pastores que por depresión o ansiedad o por todo, o abandonaban y se iban al mundo. Ok. O sea, cuando digo al mundo es de que se apartaban de la iglesia, ya abandonaban su iglesia, abandonaban su gente, dejaban el ministerio, incluso abandonaban a su familia, se divorciaban y ya no seguían. Y se perdían, o sea, se Sí. iban a lo pagano y a hacer cosas que no debían hacer. Y otros que se suicidaban. Ok. Entonces, eso es hablando de un pastor, ¿no? Pero tú me dijiste de ministros y todo, ¿no? Sí, o sea, un fiel creyente a Dios. Un fiel creyente a Dios. Yo siento que no tiene nada que ver de que te digan, tú estás deprimido porque no tienes fe o porque tú no tienes esa capacidad para Esa decirle. iba a ser mi segunda pregunta. ¿Tú crees que por tener depresión ya es porque te falta fe? No, definitivamente no. Sí, yo tampoco creo eso. Simplemente que a veces no puedes controlar tus emociones, ¿no? Incluso el mismo Jesús, antes de ser arrestado, cuando estaba orando en Getsemaní, experimentó algunos, y lo dice la Biblia, ¿no? Que su sudor era como gotas de sangre. Ujú. Y creo que leí en un artículo que el estrés en máximos niveles, en los niveles más máximos, puede ocasionar que tu sudor o que tus poros como que se cierren Sí. y que el sudor a fuerza tenga que salir por el poro y cause un sangrado. Tiene un nombre, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí lo leí. Y Es un padecimiento o algo así.
de toda la presión que trae. Sí, del estrés, del estrés, perdón. Del escuadro. Y pues igual, ¿no? La Biblia no te va a decir una palabra para que se vea más poético o más bonito, ¿no? Hablando Claro. del Evangelio. Porque no es un libro poético, ¿no? Es un libro... O sea, son libros de que hablan acerca de la vida de Jesús. Sí, exactamente. Y si ponen esa palabra ahí, pues es porque en verdad su sudor era casi sangre, Son ¿no? gotas de sangre. eran Entonces, gotas si de sangre. Jesús experimentó eso, que era el Hijo, o es el Hijo de Dios, nosotros, ¿quiénes somos para no padecer? Todo el ser humano, yo creo, padece. Sí, ¿no? Y ansiedad. además hay que recordar que nosotros somos humanos y que Jesús vino a este mundo no como un cuerpo celestial o un cuerpo divino, vino como un hombre. Era Dios y también era humano al mismo tiempo. O sea, él. Sí, pero su cuerpo Pero su cuerpo era carne. físico. Físico, tú lo podías tocar, él comía, él bebía, él se cansaba, él todo. Sí, él sentía hambre, sentía sueños, sentía dolor, sentía amor, sentía todo lo que Sí, nosotros claro. sentimos. Entonces, yo tampoco creo que sea por falta de fe que a veces uno se deprima. Ni mucho menos que estés mal delante de Dios. Que te hayas alejado de Sí, Dios. exactamente. Como luego, no, usted hermano, usted se alejó de Dios. Sí, ¿No? ¿no? Y cosas como esas que te señalan y que definitivamente están mal. Yo siento que más bien viene de un tema ya más en tu corazón acerca de lo que estás pensando, de que sí, debes apoyarte muchas veces con la escritura y con la Biblia, con la palabra de Dios, pero tampoco está mal buscar una ayuda psicológica. No sé cómo tú veas. Aparte, yo creo que de alguna forma todo el ser humano, como dije hace un momento, tiene que pasar por depresión y ansiedad. No hay forma de que tú digas, nunca he pasado y nunca me va a pasar. Nunca puedes decir de esa agua no he de beber, porque realmente tú no, dice por ahí, por ejemplo en la compañía dice, uno nunca sabe. Ujú. Entonces, uno nunca sabe si You en never know. You never know, man. So, Vamos Noti. vamos a meter las noticias. noti sección. ¿Tienes las noticias? Porque yo hoy sí no las tengo. No, yo tampoco. Va a haber que rebuscarle. Ahí. Sí, pero yo, mientras buscas, yo creo que no es por falta de fe, ni tampoco porque estés mal, pero también tiene mucho que ver que a veces Dios, de alguna forma, forja tu carácter y tu temperamento. Bueno, tu carácter. Tú debes de forjar tu carácter, porque una cosa es carácter y otra cosa es temperamento. El temperamento es heredable por parte de la familia, pero el carácter tú lo formas. Como dicen por ahí que el carácter, hay gente que piensa que el carácter fuerte es una persona que está gritando y va, Sí, exactamente. y un señor rojo gritándole a todo el mundo. Sí. Y realmente lo que tiene fuerte esa persona es el temperamento y el carácter lo tiene débil. Entonces, cuando tú tienes un carácter fuerte significa que tú controlas tus emociones. Y ese Sí, carácter, claro. yo creo que la única forma de poderlo controlar, de poderlo, mejorar y hacerlo fuerte es a través de la palabra de Dios, del acercamiento que tengas con Dios y de la forma en que Él te vaya forjando de acuerdo a todas las dificultades. Recordando a David, por ejemplo, antes de pelear con Goliat, él ya había peleado con los osos, con los leones y se lo dijo Sí. a Goliat. Tú vas a ser como uno de esos osos o leones que yo mato cuando me quitan una oveja o algo así. ¿No? Sí, sí, claro. Sale, notisección. Vamos a ver, dice aquí. Notisección. Dice, Israel ordena a sus soldados en Gaza disparar contra palestinos desarmados durante los repartos de ayuda. Sigue, Ok, sigue eso de... no, sigue de Israel, sigue sonando mucho. E incluso dice Híjole. que a palestinos no, que aunque no estén armados. Fíjate, dice, EU, en otras noticias, Ujú. interviene en negociaciones sobre Ucrania. El general ruso Apti Alaudinov Ok. criticó el papel del expresidente Trump. Pero sí es presidente, ¿no? Bueno, chiste es que yo creo que esta noticia ya está vieja, ¿no? Fake news. Fake news. A ver, ¿qué más? Dice, la AEMET dice, avisa de la primera ola de calor del verano. Estas son las zonas más afectadas. Ok.
¿Cuáles son las zonas más afectadas? Pues según aquí dice que... Híjoles, pues es que dice que van a subir demasiadas, tanto en México, porque habla en general de países y todo eso, ¿no? Pero sí se ve muy fuerte, tan solo mira el mapa, cómo se ve. Sí se ve. Sí. Dice aquí también que mientras el conflicto en Medio Oriente sigue, México sigue sangrando más de 1.500 homicidios en lo que va del mes. Está muy fuerte eso todavía, sigue muy latente eso de la... ¿Cómo se llama? Sigue incrementándose porque ya son números. Fíjate que dijo, yo vi en un video, dime si es verdad o no es verdad, o busca el video ahí, pero salió según Trump diciendo en una entrevista que si la guerra mundial inicia, México ¿Qué? desaparece. Si la tercera guerra Habría que mundial ver. inicia. O al menos dice que no tiene nada que hacer, porque México pues también ¿qué puede hacer? Nah, pues México no tiene armamento. Realmente en esa parte sí estamos... Si no, en México, muchas, pero... México en esa parte no tiene nada que hacer, no en armamentos y todo. Lo único que puede hacer si quiere es apoyar tal vez a Estados Unidos. Ahorita que tocas el tema de Israel, hubo un hermano que subió, un hermano de la iglesia de nosotros, subió en Face que él no apoya por política ni nada, ni por religiosidad, pero que Israel es el pueblo de Dios y él está orando por el pueblo de Israel. Ok, Entonces llegó una persona, ya sabes, el hate, ok. y impuso ahí, pues que eso es fanático religioso, hermano. Usted no tiene que decir así porque se han cegado. Y Israel ahora son aquellas personas que no aman a Dios. ¿Dónde dejamos a Dios cuando dice que debemos de amar a nuestros enemigos y que no sé qué? Y usted es un fanático religioso, hermano, y que no sé qué. Y que el pueblo de Dios lo han visto como el que no es y quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces ya yo sí, pues casi no me gusta contestar, pero pues me entró así como la de Sí, acá sí. de defender al hermano, porque el hermano ya está grande, el hermano que publicó esa publicación. Y yo Sí. le puse ahí al hermano, mira, no es fanático religioso y nada por el estilo, hermano. Y tampoco significa que el hecho de que, porque dijo, es que Dios no ama, si ustedes piensan que nada más Dios ama a Israel, entonces ¿dónde queda que Dios ama a todo el mundo? Entonces yo le puse ahí, hermano, es que no significa que Dios no ame o que no ame a Israel o que ame más a Israel que a otros o que no amen a otros países y mucho menos a Irán. O sea, él ama a todo el mundo y él quisiera que Irán se salvara. Pero pues Dios no tiene nada que ver con las guerras que ellos mismos están haciendo. Pues sí, ¿no? Y aparte hay que recordar que en la Biblia, que ese conflicto viene desde mucho Desde antes. Isaac, Ismael y todo eso. Jacob y Esaú también. Entonces, no. Y aparte cuando Jacob fue bendecido, que le dijo Jehová, le dijo a Jacob que sus enemigos eran sus enemigos. O sea, también van a ser enemigos de Dios, los enemigos de Israel. Exactamente. Tus enemigos serán mis enemigos, todo aquel que te maldijera, yo lo maldeciré. Yo lo maldeciré. Y eso es al pueblo de Israel. O sea, no nos está diciendo Sí, no. a nosotros. Eso lo dijo en el momento al pueblo de Israel. Lo podemos tomar en alguna parte para nosotros. Pero lo está diciendo específicamente para el pueblo de Israel. O sea, al que te bendijere, bendeciré. Y al que te maldijere, lo maldeciré. Y hay que recordar también lo que dice Eclesiastés 3:15, ¿no? Que todo lo que fue, Ya es. ya es, y todo lo que ahora es, Fue ya. fue ya. No, todo lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios restaura lo que pasó. Entonces, antes, cuando Israel antes de entrar a la tierra prometida, cómo conquistaban a las naciones y pues tenían que hacer de alguna u otra forma guerras, ¿no? Y matanzas y todo ese tipo de cosas. Pero pues Dios estaba con ellos a pesar de todo. Sí. Porque tenían un objetivo de llegar a la tierra prometida. Y yo creo que ahora, como lo decía un predicador, el Jehová de los ejércitos está regresando y pues no va a dejar que le quiten la tierra a Israel porque es su pueblo. Y es que realmente hay que ver el origen. Yo le puse a esa persona, tienes que checar el origen de la guerra. No solamente profética, bíblicamente, históricamente, sino precisamente si tú lees ahorita las noticias de por qué se inició la guerra o por qué Israel atacó a Irán, que tú puedes decir, está mal, o sea, sí está mal. Y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira y si tú eres blando, pues todo. Pero imagínate que Israel sea blando y no haga nada y entonces se dé cuenta de que Irán tiene armas nucleares con el único fin de erradicar del mundo, del mapa, a Israel, de eliminarlos por completo. Entonces tú te vas a quedar de brazos cruzados de decir, oye, pues tengo que defender a mi gente. Y hay que recordar que ya no estamos tampoco en los tiempos de antes, pero que también en los tiempos de ahora te dan
la gente ya piensa pues en primera la supervivencia, o sea, decir Sí. pues, o sea, ¿cómo voy a, no? O sea, tengo que salvarme, instinto de ¿no? El instinto de supervivencia, supervivencia. Y aparte pues de que Dios, creo que esta es la parte más central de ese tema, ya para cerrar lo de noticias, es de que eso es una profecía. Si Sí. eso no sucede, el reloj profético de Dios no tendría tampoco sentido, porque recordar, la Biblia dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido Habéis sido consumidos. consumido, sí. Y pues sí, como es una promesa igual que ellos tienen, ¿no? De parte de Dios, pues ellos tienen que seguir luchando por su tierra, tienen que seguir luchando por lo que Dios les dio, no, igual no se van a quedar de brazos cruzados. Exactamente. Israel nunca ataca por atacar nada más, siempre se defiende. Tampoco es que digamos, no, puta, Israel es... Y que celebremos eso, No, ¿no? no, Ese no tipo se de cosas, celebra, tampoco. porque imagínate ver los iraníes cómo mueren niños, gente inocente, gente... O sea, está mal. Pero pues es lo mismo si tú volteas a ver del otro lado de Israel, que atacan a hospitales donde hay gente que está enferma. Sí, no, sí, y acordar también de la parte en que Saúl va a atacar a un lugar y Dios le ordena que mate niños, mujeres y a todos los animales, ¿no? Sí, Y pues a sí, veces sí. eso pasa con las guerras y no es porque Dios sea un Dios de guerra o un A Dios eso iba así malo, también. sino que pues también son cosas que tienen que pasar. Y que él, o sea, tú nunca vas a estar sobre la soberanía de Dios. Y tal vez no lo podamos entender y tal vez digamos que pues, Dios es un homicida, tal vez lo puedas pensar, pero pues todo tiene un propósito de parte de Dios. Exactamente. Si tú tienes si hay gente que tiene ese deseo y mata y le quita la vida a alguien, tú que no, o uno como humano que no tiene esa capacidad de dar vida, o sea, de formar la vida de como es Dios, Sí, sí. pero sí te sientes con derecho de ir y matar, o hay gente que mata, ¿no? Pues a Dios nadie le puede decir nada porque Él es Dios soberano y Él es perfecto en todo lo que hace y punto, claro. Eso no aclara otras cosas, que hay gente que dice, entonces, ¿cómo voy a buscar a Dios si es un homicida? No, eso ya es otro tema. Pero no es que Dios sea un homicida, Él tiene planes, Sí, son planes de Dios que tienen que son cumplirse. planes. Y con un propósito específico, no nada más es por matar, ¿no? Claro. Pero bueno, Cerramos la regresando- sección de noticias. regresamos al tema. Pues sí, yo siento que aun cuando Jesús era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios, pues él también sí tuvo que haber sentido algo de angustia en su corazón cuando estaba a punto de morir o cuando estaba a punto de ser arrestado, cuando estaba pidiéndole a Dios. ¿Qué le decía a Dios? Dios mío, dice, que pase, si es posible, que pase de mí esta copa, ¿no? Se estaba arrepintiendo casi. Casi se estaba arrepintiendo de morir, pero pues al final decía, pero que se haga tu voluntad. No como yo quiero, ¿no? Exactamente. Y pues él sentía esa angustia porque tenía mamá y tenía hermanos, Claro. tenía sus discípulos que me imagino que los quería como a sus hermanos o sus hijos, no sé. En ese momento no lo sé, pero él sentía esa angustia en su corazón, ¿no? Pues a qué hombre le gusta saber la hora y su muerte, la hora y día de su muerte. Sin en cambio, él tenía que aceptarlo, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que aún era aún más angustioso el saber que no tenía de Salida. otra. No Sí, tenía no tenías salida. de otra, aún cuando hicieras lo que hicieras, pues no tenías de otra. Muchos dicen por ahí, pero él sabía que iba a resucitar y pues, o sea, ¿qué le costaba? Pues ya, el hecho de saber, por ejemplo, yo puedo decir, y mi fe es que si yo permanezco en Dios y hago su voluntad, porque esa es la parte central y obedecerle para cuando Él venga, porque creemos que Jesús va a volver, Claro. y vamos a estar con Él y vamos a resucitar con Él, tener un cuerpo transformado. No por eso, porque yo esté seguro y aunque yo ya me sienta, como dijo Pablo, que Con un pie adentro ya casi. ya, ajá, no significa que no me vaya a dar miedo saber el día y la hora y cómo voy a Ujú, sí, morir. exactamente. O sea, al final el cuerpo, el ser humano, dicen por ahí que nos preparamos para todo, para estudiar, para el trabajo, para todo, menos para morir. Sí, exactamente. Y por eso es que Jesús sufrió eso, ¿no? O sea, nada más quería como aclarar ese tema de que aun cuando Jesús es el Hijo de Dios, pues no estaba exento de sentir ese tipo De trastornos, porque es sí. un trastorno la Sí, ansiedad. sí, sí, una condición de vida también.
O sea, todo ese tipo de cosas, nadie está exento aún, seas cristiano, seas católico, seas musulmán, seas de la religión que profeses. Yo siento que sí, todo lo que en tu fe tengas tal vez te pueda ayudar, pero no, nadie está exento y no es por falta de fe, no es porque seas un mal hijo de Dios o porque no tengas confianza en Dios o porque te hayas alejado de Dios. Simplemente son cosas que como ser humano a veces nos pasan por situaciones que a veces no podemos controlar. Exacto. ¿O tú cómo ves? Yo digo que, eh, como dije hace rato, necesitamos, sí o sí, para, si tenemos, tú que tienes, tú que estás escuchando, aquel que nos está escuchando y así, yo por mi parte voy a dar este consejo. Si tú estás viviendo ansiedad, depresión y sientes que esos trastornos, porque son trastornos, te están acabando, están alejándote más todavía de la cercanía que tenías con Dios, de la relación que tienes con Dios, están alejando más de las cosas de Dios. Lo único que tienes que hacer primero, tú decías de buscar ayuda psicológica, no está mal, pero yo lo primero que haría es estudiarme a mí mismo y decirme a mí mismo, qué está pasando, ¿no? Sí, O sea, qué es lo que, analizarte, hacerte un autoanálisis, como tú decías, porque no solamente es de que la ansiedad tenga que ver con que estés pensando en el futuro y que la depresión porque estés pensando en el pasado, sino porque también eso crece porque de alguna forma no tenemos una identidad todavía, porque hay gente que no tiene identidad, en el caso no solamente evangélico o en el caso de ser cristiano, sino una identidad personal de sí mismo. ok. Y muchísimas otras cosas, incluso patrones de comportamiento, y hablo de patrones de comportamiento que heredaste de tu familia, de tus padres, tus hermanos, y que no has cortado con ellos, y mientras empiezas a ver ese análisis y dices, me comporto así, hago esto, hago el otro, pienso mucho en esto, pienso mucho en lo otro, una vez que tú ya más o menos anotaste todas esas cosas en tu mente o en alguna hojita o algo y dices, esto me está pasando, ¿cómo, cómo puedes darle un revés a la ansiedad? Analizándote, como dije, y después de que ya tienes todas esas cosas, le dices a Dios, aunque te hayas alejado, aunque, o a lo mejor no te alejaste, pero no has tenido tiempo de buscarlo por eso, que tu oración no sea, Señor, quítame la ansiedad. No. Incluso yo siento que tú puedes decirle, Señor, ayúdame a vivir con esto. Porque Sí. realmente la ansiedad, el estrés y la depresión no se van del todo. Pues no, pero lo aprendes a controlar, ¿no? Yo Exactamente. siento que lo aprendes a controlar. A mí, cuando yo estuve solo aquí, casi un año, me sentía solo a veces, no tenía, a veces, o sea, sí tenía dónde salir, pero pues no quería salir a ningún lado, porque pues ¿con quién? Yo estaba, ahora sí que no solo, porque tenía a Dios, pero pues sí sentía esa soledad aquí en la casa, y sí a veces piensas cosas que no están correctas. Y hoy en día tal vez puedo decir que ya no me siento tan solo, ya no soy un poco tan deprimido como antes, pero sí he aprendido a pasarla bien ya, incluso con eso he ido aprendido a quitar eso en parte de mi vida, que no sea lo que me domine a mí, sino trato de dominar yo eso. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Que ese trastorno, esa condición no me domine a mí y me tenga encerrado en algún lugar, sino yo dominar a ese mal que me está afectando. Exactamente. Aunque sí hay veces que pues, a veces sentimos que no podemos y como todo es normal, pero pues tratar de nunca quedarse en lo mismo, siempre salir adelante, siempre buscar ayuda. Pregunten a sus pastores, a ti que te sientes tal vez así como en alguna ocasión nosotros nos sentimos. No por pena ni por nada, no sientas pena, no sientas vergüenza de qué te van a decir. Hoy en día han aumentado mucho los casos y creo que a raíz de la pandemia aumentaron un poco más los casos de depresión y ansiedad. Y hoy en día es normal que alguien busque ayuda, o sea, no es porque estás loco, no es por nada de eso. Es un tema que debemos razonar, que debemos entender que hoy nos está afectando a la mayoría.
y debemos aceptar que tenemos ese trastorno y que debemos buscar ayuda. Es lo más importante, es dar el primer paso. Yo creo que a buscar ayuda, no sé a qué te refieres en sí en su totalidad. A lo primero que puedas, sino no tanto tampoco a buscar ayuda psicológica, sino también con tus padres, con tus pastores, sino hablarlo, pues Ok. a eso me refiero, Sí, sí. a hablarlo. Porque si te quedas con eso, pues el problema se hace más grande. Pero también hay que ver y hay que hacerles ver a la gente también que nos escucha, porque tú dices, ya busqué a mi pastor, ya le conté y no cambia, sigo igual, Ujú. ya oraron por mí, ya fui a ver al psicólogo, ya fui a esto, ya fui al otro, pero realmente ellos no hacen un cambio también. O sea, siempre tiene que existir eso de que yo siempre he creído que si oran por ti, que incluso si el pastor está orando por ti y te hace ver y te dice, pero en esta hora yo pido y todo, pero no cambia, es porque tú también no estás, o sea, Dios no va a venir del cielo y te va a agarrar tus pies, tus manos, tu mente y todo. O sea, tú tienes que poner de tu parte. Sí, por eso yo decía de dar el primer paso, de buscar esa ayuda, ¿no? Y también querer ayudarse, dejarse ayudar también. Porque si sigues, como dices, si sigues yendo a la iglesia, sigues pidiendo oración y sigues aislándote, sigues igual, pues no va a servir de nada al final de cuentas. Sí, exactamente. O sea, tienes que buscar tú la ayuda, pero también tú tienes que poner tu parte. No se trata nada más de... Sí, no, no, y Dios no tiene una varita mágica para que de la noche a la mañana estés otra vez sonriente y feliz como un día normal. Pues Dios no trabaja así. No, pues no, obviamente que no. Otra pregunta que tengas, dudas, conferencias. Ah, no, perdón, Sugerencias, ¿no? Ah, sí, sugerencias. Mm, ¿Por qué será que muchas iglesias, o la mayoría, no hablen abiertamente de eso? No hablan abiertamente de eso por una... Yo siento que hay una razón también, o a lo mejor estoy mal, y a lo mejor no todas las iglesias lo hacen, ni todos los ministros, pero hay ciertas personas que dicen, no, pero es que por lo mismo que veníamos hablando, es que tu fe, si tú eres un hijo de Dios, tú no debes de pasar por eso, tú no debes de tener eso, tú no debes de pasar por esa situación, tú no debes de tener ese trastorno. Yo siento O que sea, por como eso que en lugar de lo hacer, minimizan. como no, y aparte de eso, en lugar de hacerlo sentir bien, lo hacen sentir más mal porque ya van a pensar ellos que su fe, que son débiles, que su fe no sirve, Incluso cosas como esas. espiritualizan esas cosas porque dicen, no, es que ese es un espíritu inmundo y tenemos que orar por ti, hermano, y ahorita te vamos a ungir y casi ya te quieren hacer un exorcismo, Sí, sí, sí. cuando realmente ese es un padecimiento que uno mismo tiene que controlar, pero que obvio necesita ayuda. Sí, sí, claro. Entonces, Sí, como que es algo que la iglesia como que sataniza, ¿no? Como que lo ve con un mal l- conocimiento, tal vez con una mala percepción de lo lo que es. satanizan, pero también lo minimizan. No, sí, muy aparte de eso, sino que siento que como que eso es del enemigo, como que eso es del diablo, Sí, por sí. eso lo tienes, porque estás mal y porque estás pecando o cosas como esas, pues. Y esto pega mucho en los jóvenes también. Sí, 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 pero sí, lo minimizan y por eso muchas veces el joven se pierde, el joven se sale y busca la felicidad en otras cosas, ¿no? Exacto. Busca la felicidad en tal vez en drogas y en diferentes cosas que pues al final de cuentas llevan al camino de la muerte, ¿no? Exactamente. Ujú. Ok. Producción, ¿qué tanto tiempo llevamos? 53 Tengo minutos. otra pregunta aquí. Dice, ¿qué diferencia hay entre sentirse solo y estar solo? Es que depende, depende de la persona, pero yo creo que sentirse solo es incluso que haya mucha gente que está a tu alrededor y que incluso vivan contigo, que convivan contigo, pero que no estén dentro, quizás, no sé, de tus perspectivas Como que no y, te estén prestando atención. y sientas que exactamente que te sientes solo, aunque estés. Y estar solo es definitivamente que, o sea, que estás tanto físicamente solo, pero que también, por ejemplo, tienes un problema y no tienes el apoyo de nadie. Ok. O sea, estás completamente solo en, en- Sí, sí, te entiendo. en ambos sentidos. ¿Y tú crees que alguna vez nosotros en algún punto de nuestra vida hemos estado realmente solos? Sí,
Yo sí. Contando a Dios. Bueno, esa ya es otra cosa. No, pero lo estoy... Porque realmente contando a Dios, o sea, Dios es el primero que siempre está con nosotros. Pero hablando de personas, sí. Ok. La Biblia dice, que dijo Dios que Él estaría, dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Sí. Y dice que nunca nos va a abandonar. Y Él promete que sus promesas están firmes para todo aquel. Sí, también dicen en algún salmo, no me acuerdo qué salmo es. Lámpara es a mi pie su palabra y lumbrera A mi camino. mi camino, ¿no? O sea, Dios siempre va a estar con nosotros, aún en la oscuridad, aún Sí. en el valle de sombras. En cualquier momento Dios siempre va a estar con nosotros. Sí, sí. Físicamente sí, yo sí me he sentido solo. Físicamente. Incluso te puedo decir, acuérdate que nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la cruz. Es otro tema que con esa quería cerrar casi. Bueno, ya lo cerramos de una vez. Con eso te quería decir algo. Pero que- déjame decirte Sí. mi punto, ¿no? Él dijo, porque él sintió, o sea, no lo vio. Sí, es que eso es lo que iba a ir. Termínalo, acábalo, No, sigue. dale. Sigue. Él dijo, ¿por qué me has desamparado? Ujú. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Hijo de Dios. Ok. Y yo creo que Dios no aguantó ver tanto pecado sobre su Hijo que no lo quiso voltear a ver. Y a veces eso puede pasar con nosotros Sí, también. Habacuc dice que Dios no ve con buenos ojos al pecado, ¿no? Pero la última pregunta que yo te quería hacer es, ¿quién ha sido el único hombre que ha estado solo en este mundo? Pues Jesús, ¿no? Y fue lo más cerca que tuvo de estar solo, no porque Dios lo haya abandonado y lo haya desechado, sino porque Dios apartó su mirada de él viéndolo lleno de pecado, ¿no? Exactamente. Y con lo que quiero cerrar es, si Jesús siendo hijo de Dios, tuvo que soportar el estar solo, Jesús ya pasó por eso, para que nosotros no tengamos que pasar por eso otra vez. Nosotros no estamos solos, hay que recordar que Dios siempre está con nosotros. Y aun cuando nosotros necesitemos alguna persona física, hay que recordar que Dios pone en nuestros caminos, en nuestra vida, va a poner a personas. Por eso es que nunca vamos a estar solos. Porque Dios siempre va a poner a personas en nuestro camino, en nuestra vida, que nos puedan ayudar siempre, todo el tiempo. Entonces, Jesús, ya vivió eso en la cruz por nosotros, para que no tengamos que pasar por eso, para que no tengamos que sentir esa soledad que Él sintió. Porque imagínate sentir que en tu lecho de muerte tu propio padre no te quiera Ahora, prestar atención. puede que sí te sientas solo, pero no estás solo. Pero puede que sí te sientas solo, porque se puede confundir como tú dijiste. Por eso fue la pregunta anterior, la diferencia entre estar solo y sentirse solo. O sea, puede que te sientas solo y digas, me siento solo. Y a veces lloras, pastores que se sienten solos y oran a Dios y dicen, Señor, me siento solo. Pero a veces esa soledad que sienten es porque realmente están pasando una situación muy difícil, pero no están solos. O sea, Dios está ahí. Sí, exactamente, como dice, y ese salmo es ahora sí que es uno de mis favoritos, el Salmo 27, que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y todo el tiempo va a ser así, todo el tiempo, aunque te sientas solo, aunque sientas que estás solo, aunque no haya nadie a tu alrededor, que nadie te preste atención, Dios siempre va a estar con los ojos puestos en ti. Si tú realmente quieres estar con Dios, si tú realmente quieres seguir a Dios, Dios siempre va a estar ahí para ti. Nunca se va a apartar, ni va a apartar su mirada, como dice la palabra también. Él nunca va a apartar sus ojos de ti. Entonces, volviendo al tema de Jesús, incluso le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Cuando ya estaba a punto de morir, pues ahí nos damos cuenta que Él es el único hombre que ha estado solo en este mundo. Así es. Pero no vamos a estar solos nunca más. Así es. Por Así eso que Él ya pasó por eso, para que nosotros la no depresión, tengamos la que pasar ansiedad, por eso. no es falta de fe. Simplemente analícense, autoanalícense y busquen a Dios. Y ese va a ser el parteaguas para que ustedes encuentren qué es lo que está pasando y cómo lo pueden enfrentar. Y ojo, nunca se va a acabar la depresión, nunca se va a acabar la ansiedad, pero la pueden controlar. Porque Así Dios es. está ahí siempre. Entonces, ¿cuándo va a salir esto? Mañana, pasado, traspasado. No sé, no hay que decir. Después de Secreto. traspasado. Confidencial. Producción, Terminamos. díganos cuándo.
Terminamos. Nos vemos. Nos vemos. Este fue el podcast Leche y Miel. Denle like, suscríbanse, escúchenlo, denos una calificación de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcasts. Y recuerden que este es el podcast que te hace bien. Nos vemos. Adiós. Shalomcito. Adiós, producción. Shalomcito.